Shalom, la paz, hermanos. Qué gusto, qué alegría que nos acompañen en la meditación de la palabra. Ustedes bien lo saben, nosotros los cristianos necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos conduce? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos da una palabra para saber cómo tenemos que caminar y cuál es el sentido de nuestra vida? Hoy nos va a dar una palabra profunda, una palabra con la cual nos quiere explicar por qué de nuestra vida, por qué de algunos de los sufrimientos. Tengamos oídos de discípulo para que sea el Señor el que nos conduzca con la palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nido en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré la boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la gente y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo.
El Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que arranquen de su reino a los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús nos dirige parábolas, comparaciones, semejanzas para tratar de explicarnos el reino de los cielos, cómo se realiza en nuestra vida y cómo va llevándonos a una plenitud en la eternidad. Tal vez un problema que tenemos muchos es que hemos reducido nuestra vida solamente aquí, a nuestra vida temporal, a los pocos años que te quedan estar en esta vida. Y se nos olvida que de aquí se abre a una eternidad, a una plenitud, que puede ser vida eterna en el cielo o puede ser condenación eterna. Jesús utiliza parábolas, símbolos para tratarnos de explicar, para darnos a conocer realidades de fe que muchas veces nosotros no logramos captar. Por eso da estas comparaciones. Además, el modo judío es común en las enseñanzas de la sinagoga que los rabinos usaran estas parábolas, estas comparaciones. Lo cotidiano es que el rabino, al presentar una parábola, no explicara a la gente el sentido de la parábola y simplemente concluía diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, si no escuchaste, si no lo entendiste, qué pena. El que le venga el saco, que se lo ponga. Y entonces todos los oyentes tenían que pedirle a Dios que les iluminara para poder identificarse con los personajes que aparecen en la parábola. El Señor hoy nos dirige unas parábolas, las parábolas del reino. Te quiere explicar en qué consiste el reino de Dios y ojalá tú dejes que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo transforme tu vida, que el Espíritu Santo te haga entender estas parábolas. Y la primera, que es diríamos como la principal de este pasaje, dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Por supuesto, Dios es, como explica Jesús, es este hombre que siembra buena semilla. La buena semilla son los hijos de Dios, aquellos que con su vida, con sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo, lo hacen de tal manera que glorifican a su Padre. Los ciudadanos del reino son los que obedecen los mandatos de Dios. Por eso, los ciudadanos del reino no están en pecados mortales. Los ciudadanos del reino son la buena semilla, no viven adulterio, no dicen: es que voy a rehacer mi vida. No, los reinos del cielo, los ciudadanos del cielo son fieles en su matrimonio a pesar de las dificultades.
Los ciudadanos del cielo son gente que estudia, que trabaja con honradez y le ofrece sus esfuerzos a Dios, cumple los mandatos de Dios. Pero más de uno se pregunta, oye, ¿por qué en la iglesia hay tanta gente hipócrita? ¿Por qué en la iglesia hay señoras tan chismosas? ¿Por qué en la iglesia hay señores tan lujuriosos? ¿Por qué en la iglesia hay sacerdotes enojones, de todo regañan? Si se supone que son los ciudadanos del cielo, ¿por qué en la iglesia hay tantos escándalos de dinero, de sexualidad? ¿Por qué? ¿No deberían ellos darnos ejemplo? Fíjate cómo la palabra no dice que tienen que dar ejemplo. Los ciudadanos del reino, los ciudadanos de Dios, sirven al Señor. Dios, en su iglesia, Él sembró buena semilla. A quienes el Señor llamó, los llamó a vivir la santidad. Tú estás llamado a ser santo. Pero dice la parábola que en la noche vinieron los servidores del enemigo, el diablo, y sembró en el corazón de muchos cristianos, sembró en su iglesia cizaña, no trigo, cizaña. Y entonces dice que después empieza a crecer el trigo, pero también crece la cizaña. En la iglesia hay trigo, hay grandes ejemplos de santidad, pero también hay cizaña, gente malvada, pederastas, ladrones, adúlteros, gente déspota y prepotente. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿que no sembraste buena semilla? ¿Por qué en tu iglesia hay tantas cosas feas? No es que tú hayas tenido el cuidado de sembrar cosas buenas en tu iglesia. Por eso se va uno con los hermanos protestantes, porque mira cuánta cizaña hay en la iglesia. Jesús lo aclara. Seguramente un enemigo vino a sembrar la cizaña. El diablo, hermanos, no es una figura literaria, es un ser real que odia a Dios y odia lo que más ama a Dios, que son los hombres. Y es el que siembra cizaña, mete la pornografía. Es el que siembra cizaña, mete la avaricia. Es el que siembra cizaña, mete la soberbia. Es el que siembra cizaña, hace que la gente se pelee. En tu corazón no hay cizaña también. Hay cosas buenas, deseos de santidad, pero también hay cizaña. Y no te debe de espantar eso. Lo cierto es que Jesús claramente lo indica, que crezcan juntos. En la iglesia crecen juntos el trigo, los hijos del reino, y crece la cizaña, gente malvada que el diablo ha metido. No te espantes de eso, que al final de los tiempos vendrán los ángeles, los segadores, los que son trigo, los que son fieles a su matrimonio, los que no fornican, no viven en unión libre, los que comparten de sus bienes con los pobres, los que prestan servicio en la iglesia, los tomarán y los llevarán a los graneros del reino, al cielo, a la vida eterna, al paraíso.
y los que han sido cizaña, los que nada más murmuraban y criticaban, los que buscaban los defectos de los demás, serán arrojados al fuego del lugar de castigo. Cuídate de no ser tú cizaña en la iglesia. No, es que lo visto no es juzgado. Es que uno señala los errores. Cuídate de no ser cizaña. Pídele al Espíritu Santo que tú puedas ser trigo, que se deja triturar para hacer harina y ser pan de Dios. Que cuídate de ser ese trigo que da la vida, que da su trabajo, que busca cómo ayudar a que el reino de Dios crezca, que va sembrando el amor y la fidelidad a Cristo en tus hijos, en tus nietos. No seas cizaña. No seas de los que trabajan para el enemigo estando dentro de la iglesia. Sabemos que no podemos evitar que haya cizaña en la iglesia, pero nuestra misión, hermanos, es ser trigo, es dar todo por Jesucristo, es inculcar en los hijos la oración, es inculcar en los hijos la escucha de la palabra, es inculcar a los hijos el vivir con amor, con alegría y con respeto los sacramentos. Es consagrar todas nuestras acciones a Dios. Sabemos que hay veces parte de la cizaña nos lastima y tenemos debilidades y defectos, es verdad, pero no permitas que el diablo haga de tu vida una cizaña. El que es cizaña todo lo ve mal. El que es cizaña se la pasa criticando pero no hace nada. El que es cizaña donde quiera que está es conflictivo. No seas cizaña, glorifica a Dios. Estas son las parábolas que da el Señor. Ojalá las hagas tuya y puedas ser trigo para la gloria de Dios.